Salmo 7. Si estás atravesando por un periodo de aflicción, dado que hay personas que injustamente han hablado de ti, y esto mintiendo, creo que te haría muy bien escuchar este salmo. Hoy vamos a examinar el Salmo número 7, donde David busca enseñarnos sobre una experiencia ya vivida a causa de personas que lo difamaron. Alguien que habló mal de él siendo mentira y valiéndose del engaño, buscó destruir su testimonio y su buena reputación. Si estás pasando por un proceso parecido o lo has vivido, si conoces cuánto puede afectarnos que hablen toda clase de mal mintiendo en contra nuestra, debieras escuchar el consejo del rey David. Dios te bendiga y bienvenido a otro encuentro con la palabra de Dios. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Antes de adentrarnos en el análisis bíblico y teológico de este salmo, me gustaría mencionarles algo. Lo primero es que, aparte de hacerle comentarios positivos exegéticos al texto, quisiera incluir en nuestros estudios ciertos aspectos teológicos. Así que según se preste el contexto, voy a comenzar a enseñar algunos planteamientos teológicos. Algo parecido hice en el Salmo 5 cuando les hablé del tema de Dios y la maldad, cosa que también haré en el próximo encuentro dado que el contexto del Salmo 7, versículo 11, se presta para el desarrollo de este mismo tema. Y como se habrán percatado, voy a dividir este Salmo 7 en dos estudios. Hoy analizaremos el Salmo 7 del 1 al 10 y en la próxima semana del 11 al 17. En el caso de hoy haremos un análisis de la soteriología bíblica y su relación con la filosofía determinista. En otras palabras, que en el estudio de hoy, aparte de comentarios positivos del Salmo, vamos a tener una meditación relacionada con el tema del arminianismo y el calvinismo y su relación con el determinismo. Y esto partiendo de que quien está vituperando al rey David en este salmo es un benjamita, hombre de la tribu a la que pertenecía el rey Saúl, probablemente un aliado de este. Y quizás las intrigas y difamaciones de este tal Cus serían motivo por el cual Saúl después odiaría a David por el resto de su vida. Y dado que tanto Saúl como Judas Iscariote terminan suicidándose y contamos con el testimonio del evangelio de que luego que hubo comido el pan en la Santa Cena, el diablo entró en Judas, y similar a esta historia, un paralelismo que encontramos es que David tenía que tocar el arpa para que Saúl se calmara por un espíritu malo que venía y lo atormentaba, y este espíritu venía de parte de Dios. Por eso, cuando se habla de predestinación y de perdición, son muy citados los casos de Saúl y Judas. Y aquí, lógicamente, como somos un ministerio respetuoso e interdenominacional, no nos vamos a poner a decir si el arminianismo wesleyano o el calvinismo tienen la razón. No nos toca a nosotros decir eso. Ahora, lo que sí vamos a aclarar ciertas verdades en torno a estos dos sistemas y en relación a la teología de la predestinación desde ambas perspectivas para no caer en distorsiones ni en difamaciones de ambos sistemas. Porque si bien escucho a hermanos calvinistas decir que los arminianos niegan la doctrina bíblica de la predestinación, lo cual es falso, solo que no la entienden como ellos, también escucho a hermanos arminio wesleyanos decir que los calvinistas ven una predestinación en la cual Dios es injusto. Y lo entienden como injusto porque piensan que el calvinista está diciendo que Dios está forzando al pecador a pecar, lo cual también está mal. Porque ni los arminio wesleyanos niegan que existe una predestinación, ni tampoco los calvinistas creen que Dios fuerce a nadie a pecar. Y dicho esto, ahora comencemos con el análisis del Salmo 7. Lamentación de David, cuando cantó al Señor a propósito de Cus, el benjamita. Señor, mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Señor, mi Dios, ¿en cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido un crimen? ¿Acaso he pagado a mi amigo mal por bien?
¿Acaso he oprimido sin razón a mi amigo? De ser así, que mi enemigo me persiga, que me alcance y me arrastre por el suelo, y que haga rodar por el suelo mi honor. Levántate, Señor, con furor. Haz frente a la furia de mis enemigos. Tú que has decretado hacer justicia, ponte de mi parte, rodéate del conjunto de las naciones y pon tu trono en alto por encima de ellas. Señor, tú juzgas a las naciones, júzgame conforme a mi honradez, júzgame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas los pensamientos y los sentimientos más profundos. Pon fin a la maldad de los malvados, pero al hombre honrado manténlo firme. Mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sincero. Salmo 7, versículos del 1 al 10, traducción Dios habla hoy. Para comenzar, pudiéramos mencionar que el Salmo 7 es una oración que clama a Dios por justicia. Esto en medio de falsas acusaciones de parte de personas que con injusticia buscaban destruir el buen testimonio de un hombre de Dios. El Salmo sí es un lamento, pero también busca dejar en claro la justicia de Dios. Está clasificado como una oración de refugio, otros lo definen como el cántico del calumniado, y su estilo mezcla una confianza en la justicia de Dios con la denuncia de la injusticia humana. También hay un detalle que debiéramos mencionar. Es que en medio de la aflicción del salmista, este se toma un tiempo para ejercer un llamado a la conversión hacia Dios del hombre malvado. Así que podemos encontrar los atisbos del evangelio en las palabras de David. ¿Y cómo se efectuaría esta conversión? Bueno, esta conversión estaría basada sobre una confianza activa en Dios y la integridad personal. Estos aspectos producirían una respuesta misericordiosa de parte de Dios, perdonando a los impíos. Si bien a la hora de acercarnos a este salmo podemos ver que es un cuerpo armónico, que todas sus verdades internas encajan entre sí, también podemos apreciar aproximadamente 4 subdivisiones. La primera, del versículo 1 al versículo 5, nos presenta una súplica personal acompañada de un autoexamen de inocencia. Del versículo 6 al 11 hay un llamado al juicio divino y una afirmación de la justicia de Dios. Del versículo 12 al 16 encontramos nuestra tercera sección, donde apreciamos una descripción del destino del impío. Aquí también se nos presenta el principio bíblico de la retribución. Y por último encontramos en el versículo 17 la conclusión, y esta es la alabanza. Lo primero que podemos apreciar en el Salmo es que es catalogado como un sigaión. Este término, que igual que muchos otros puede tener una interpretación variable, ya en salmos anteriores hemos visto términos parecidos como el nejinot, seminit, que si bien pueden ser términos musicales, también habla del estado de ánimo en el que se debe ejecutar la canción para reflejar la emoción en la que se encontraba el compositor en este momento. En el caso del sigaión, aunque muchos pueden verlo como una meditación reflexiva, el término pareciera indicar una especie de irregularidad musical rítmica. Musicalmente en la actualidad tenemos compases de 4x4, de 2x4, de 6x8, que son patrones rítmicos muy conocidos por la simetría que presentan, son simétricos. Esto predomina en estilos musicales muy populares, ya sea la balada, el pop, el rock, el soul, el hip hop o incluso el reggaetón. Ahora, en la música más compleja, entiéndase el jazz, el latin jazz y otro tipo de géneros, donde el artista busca romper los patrones básicos de la música, los patrones comerciales, lo que todo el mundo hace, armónicamente se suele romper con el diatonismo, se buscan escalas alternativas, variaciones rítmicas, melódicas, armónicas, acordes que muchas veces pueden ser disonantes, pero que en fin buscan reflejar un estado de ánimo atípico. Me viene a la mente una canción del músico Marcos Vidal que se llama Contracorriente. Esta canción refleja este patrón. ¿Por qué? Porque el artista está buscando reflejar a través de este cántico cómo es vivir la vida cristiana en un mundo que se opone a ella. Ser honesto en un mundo donde el que engaña siempre es mayor. Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor. Recorrer la segunda milla ofreciendo la otra mejilla. Mantener cada día lo que he aprendido de mi Señor. Es parte de la letra. Y en el coro dirá: sé muy bien que nado contracorriente en la noche oscura, pero seguiré porque he bebido en la fuente de agua más pura. Como verán, la misma letra nos indica que él está tratando de expresar a través de su arte la complejidad de vivir una vida contracorriente.
Y para eso no solo se va a valer de una armonía bastante compleja, sino de un patrón rítmico inusual, un compás irregular. Técnicamente el ritmo es un 7x4, que puede ser bastante complicado a la hora de tocarlo en una batería. Permítanme que lo toque un momento para ustedes. Y para tocar este ritmo correctamente necesitaré un metrónomo. Y se escucharía así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Como ven, no solo es el compás de 7x4 lo difícil, sino también las irregularidades que ocurren en el medio del compás, pues da la sensación de que si en un compás estamos a tiempo, en el otro estamos a contratiempo. Esto porque también se vale del recurso de la anacruza, donde puede transformar cualquier nota del compás en un punto débil o incluso eliminarla. Y en medio de toda esta explicación no debiéramos olvidar que los salmos siguen siendo canciones. Y la música técnicamente es la combinación de sonidos y silencios en el tiempo, pero esta combinación siempre va a ser dependiente de la experiencia artística, y tal es así que, pueden ver cómo Marcos Vidal logra expresar en un ritmo bien enredado las dificultades que atraviesa el cristiano al vivir contracorriente. Sin embargo, veremos que no lo hace para llamar la atención, sino para reflejar lo que la letra expresa. Por tanto, el cigallón es el mismo recurso el que usó David hace 3000 años que el que usa Marcos Vidal actualmente. Esto desde el punto de vista musical, claro. La diferencia está en que Marcos Vidal lo está usando para dar un mensaje sobre la vida cristiana y David va a dar un mensaje un poco más roto, oscuro. Y este tipo de mensaje siempre ha encontrado un lugar en la cultura a través de los años. Los griegos le llamaban elegía, nosotros le llamamos endecha. Pero en fin, el Salmo 7 es una canción triste, es apasionada, pero con un matiz errante. Y desde el Salmo 3 estamos viendo a David expresándose en canciones melancólicas. Solo que del 3 al 6 estuvimos indagando en los cánticos de la persecución del Salón. Pero aquí nos encontraremos con un David más joven, alguien que había recibido de parte del profeta Samuel la promesa de que sería el próximo rey de Israel. Y todo pareciera que esto es una buena noticia, solo que la recibió cuando había otro sentado sobre el trono. Dicho sea de paso, una persona desequilibrada completamente, lo que lo hace más peligroso y agresivo. Estoy hablando de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, el menor de los 12 hijos de Jacob, quien junto a su hermano José fueron los 2 hijos más amados por el patriarca Jacob. Esto porque eran los hijos de Raquel, y aunque Benjamín era la última de las tribus, y en el tiempo de los jueces había sido diezmada por una conducta bastante impía de los hijos de Benjamín, después de la angustia que le aconteciera a esta pequeña tribu en el tiempo de los jueces, Dios le tiene misericordia y levanta de ellos al primer rey. Solo que para este tiempo ya el rey Saúl no era ni sabio ni temeroso de Dios, se había embriagado de poder y había incluso menospreciado la palabra de Dios y al profeta Samuel, por lo cual Dios enviará a Samuel a ungir a un nuevo rey, y es cuando irrumpe en la vida de David y derrama en presencia de la familia de Isaí sobre su hijo menor, David, el aceite de la unción, convirtiendo a aquel que hasta ese momento solo era un pastor de ovejas, olvidado de su padre, menospreciado de sus hermanos mayores y que únicamente encontraba consuelo en componer alabanzas al Señor. Pues el Señor le había visto y había sentido que así como 2 instrumentos encuentran un punto de convergencia en la afinación de la misma nota, así el corazón de Dios y el de David se encontraban afinados. Pasado el tiempo, Saúl descubrirá que David sería el próximo rey, pues ya el corazón de Saúl desafinaba para Dios. Y sí, viendo a las personas como instrumentos musicales, así como una guitarra o un violín no puede permanecer eternamente afinado, por naturaleza desafina, pues la tensión de sus cuerdas va cediendo y primeramente apreciaremos cromaciones para después terminar apreciando desafinación. Así pasa en nuestras vidas, y del mismo modo en que una guitarra y un violín antes de lucir necesitan ser afinados por el músico que lo va a ejecutar, también Dios necesita afinar nuestras vidas a cada mañana. Pero está en ti y en mí el ser instrumentos como David o como Saúl. Y de la misma manera que un guitarrista no va a usar su guitarra si está desafinada, tampoco Dios va a usar nuestras vidas si están en rebeldía.
Y notemos que la diferencia entre David y Saúl no estaba en que fueran instrumentos distintos, sino en que uno reconocía que necesitaba ser afinado por Dios y el otro mostraba terquedad y no deseaba ser afinado por Dios. Veremos a un David sumamente desafinado en el asunto de Betsabé a la hora de censar al pueblo, solo que cuando recibía la voz de Dios de que estaba desafinado, iba prontamente a las manos del Señor para nuevamente ser afinado. En cambio, Saúl recibió la voz de Dios y la desechó, y del mismo modo el Señor no tardó en desechar a ese instrumento desafinado. Y aquí quisiera aprovechar para aclarar un anacronismo que se comete con regularidad. Y esto es asumir que cuando Dios desecha a Saúl o desecha a Judas, eso implica que esta persona está condenada al infierno, que no hay para él remisión de pecado, que ya Dios sencillamente lo va a mandar al infierno. No, Dios desecha a Saúl como rey. Jesús desecha a Judas como un discípulo. Y la evidencia bíblica de lo que estoy diciendo radica en actos concretos. Mencionaba que David también decepcionó a Dios. Pedro, a la misma manera de Judas, traicionó a Cristo. Incluso llegó a jurar falsamente que no conocía a Jesús. Y de la misma manera que cuando un guitarrista se compra su instrumento, no espera que éste va a permanecer afinado perfectamente, pues eso sería irreal. Una guitarra o un violín no es juzgado como bueno o malo en base a que nunca se desafine, sino en que mantenga la afinación el mayor tiempo posible y que también sea un proceso fácil, que el instrumento sea dócil en la afinación. Del mismo modo, Dios espera esto de sus siervos. Los instrumentos que Dios va a usar, entiéndase que aquí estamos hablando del ministerio. Ministerio es un área de servicio. Saúl servía a Dios gobernando Israel. Judas tenía una misión como discípulo. Ahora, notamos la diferencia en que David, a diferencia de Saúl, cuando desafina, es decir, cuando peca, y recibe la voz de Dios por medio de Natán diciéndole: David, estás desafinado, estás mal. Él dice: yo he pecado. Y luego veremos este proceso de afinación. La vida de David vuelve a ser calibrada por Dios en el Salmo 51. En el caso de Pedro apreciamos algo similar. Después de haber traicionado a Cristo, fue a la casa y lloró amargamente. ¿Por qué lo hace? Sencillamente porque es consciente de lo que había hecho, le duele y espera a que el Señor mismo venga y lo afine. Y Jesús no tardaría en ir a su encuentro a la orilla donde estaba pescando y decirle: ¿me amas, Pedro? Y nuevamente vuelve a afinarlo y le dice: apacienta a mis ovejas. Otra inferencia muy común que se hace en relación a asumir cosas está relacionada a cuando Usa toca el arca y perece, pues según el texto no es necesario inferir de ahí de que ya Usa fue al infierno. Y como ya habrán notado, el punto a donde quiero llegar es que porque Dios deseche a Saúl o deseche a Judas Iscariote, no significaba ya que Dios irremisiblemente los estaba condenando al infierno. Lo que condena a Saúl y a Judas al infierno no es haber traicionado, es haber sido rebeldes y haberse obstinado en su pecado sin dar lugar a un proceso de arrepentimiento y fe para restaurar su relación con Dios y volver al ministerio. Vemos a un David fallando, arrepintiéndose y siendo restituido al mismo lugar. Vemos a un Pedro fallando, arrepintiéndose y ser restituido a la misma labor apostólica. Pero vemos a un Saúl fallando, pidiendo ser honrado, pero a la vista del pueblo. Luego haber sido piedra de tropiezo en los planes de Dios, tratando de matar a la persona que Dios había elegido en su lugar. Y es precisamente en medio de este proceso, de esta cacería de brujas que hace Saúl, en el que David, a causa de la aflicción de esta persecución, escribe este Salmo 7. No pasaría mucho tiempo después y encontraríamos a Saúl consultando una divina en Endor, y finalmente lo veremos suicidándose. Lo que lleva a Saúl al infierno no es que Dios lo haya desechado para el ministerio como rey. De la misma manera vemos a Judas escuchando la voz de Satanás en su corazón, vendiendo al maestro, traicionándolo con un beso. Y el mismo maestro le dice: amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Pareciera más bien una invitación a recapacita, porque estoy convencido por la evidencia bíblica que podemos apreciar en el proceso con Pedro, de que si Judas, en vez de haber canalizado esa tristeza que lo consumía en una empresa suicida, si Judas, en vez de suicidarse después de haber traicionado a Jesús, se hubiese arrepentido y hubiese esperado junto a Pedro en la playa, y conociendo la enseñanza de Jesús que perdona aún a sus enemigos, y la realidad que nos expresa el mismo evangelio de que a quien mucho se le perdona, mucho ama, quizás todo el ministerio que hoy vemos en Pablo hubiese sido el de Judas Iscariote si se hubiese arrepentido.
Pues aunque los discípulos buscaran un sucesor para Judas, el sustituto que buscó Cristo mismo fue a Saulo de Tarso, alguien que igual que Judas había errado profundamente su camino, solo que respirando aires de muerte rumbo a Damasco, Cristo se le presentó y afinó su vida. Y bueno, si eres de escuela teológica predestinista y piensas que este tipo de interpretaciones puede chocar con tu teología, bueno, déjame decirte que no necesariamente. Siempre me gusta aclarar que tanto la escuela wesleyana como calvinista son predestinistas, lo que abordan esta doctrina desde dos ópticas diferentes. Si bien la tradición reformada hace su énfasis en la soberanía de Dios a la hora de ejecutar una elección y una predestinación consecuentemente, la tradición wesleyana prefiere adjudicar el origen de esta predestinación a la presciencia de Dios. Así que para nada estamos negando la predestinación porque el cristianismo es en esencia predestinista. Aquí para nada estamos cuestionando el dogma bíblico de la predestinación. Más bien estamos evitando una falacia de inferencia lógica. ¿Cómo funcionaría esta falacia? Bueno, si Dios desecha a Saúl y también desecha a Judas Iscariote y estos terminan suicidándose, tenemos como conclusión, equivocadamente, de que siempre aquellas personas a las que Dios desecha están condenadas irremisiblemente al infierno, porque estaríamos infiriendo equivocadamente que Dios te ha desechado de su plan de redención, cuando consecuentemente no tendría que ser así. Vamos a poner un ejemplo lógico de lo que es una falacia de inferencia. Si llueve, la calle se moja. Entonces, si la calle está mojada, concluimos que por tanto ha llovido. Esta es una conclusión falsa porque puede estar mojada por otros factores. No necesariamente tiene que ser esta la única conclusión a la que tenemos que llegar. Del mismo modo, no tenemos que concluir que porque Judas y Saúl hayan sido desechados y hayan terminado suicidándose, ya esto es una norma universal de que siempre aquellos a los cuales Dios desecha son hijos de perdición, predestinados al infierno y sin opción posible de reconciliarse con Dios. Como ven, todos estos razonamientos fallan por no tener en cuenta todos los factores necesarios. O en otro caso, por inferir que el texto está diciendo lo que realmente no está diciendo, asumir que cuando los desecha por una cuestión ministerial o de servicio o de utilidad a sus planes, ya lo está desechando en cuanto al plan de salvación. Existen algunas preguntas que pudiéramos hacerle al texto bíblico. ¿Desechado para qué? ¿Para qué fue desechado Saúl? Saúl fue desechado para ser rey. Eso lo dice el mismo texto. Así que cualquier otra inferencia es especulativa. No dice el texto que sea desechado para ser una persona redimible. Y en el caso de Judas la cosa es incluso hasta más profunda porque ni siquiera se dice que haya sido desechado para ser apóstol. Solamente se está citando profecías del Salmo 109 y de otros textos bíblicos de que el Mesías debía ser traicionado. Y hay de aquel por quien sería traicionado. Mejor sería atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar que recibir este castigo. ¿Y cuál es el castigo que recibe Judas? Ya el hecho de haber sido la persona que traicionó al Mesías es un castigo suficiente para aplastarlo, como de hecho pasó. Sin embargo, esto no quiere decir que ya esto convierte a Judas en una persona irredimible, aunque la Biblia dice que él es el hijo de perdición, y esto complica un poco más el asunto. Pudiéramos decir que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, también había un paralelo, alguien que había hecho algo completamente aberrante ante Dios, y les estoy hablando del infame rey Manasés, quien luego de haber asesinado al profeta Isaías, dice el texto bíblico que se esforzó en hacer lo malo ante los ojos del Señor, mucho más de todos los reyes que fueron antes que él. Eso incluye al célebre rey Acab y al mismo caso de estudio de hoy, que es el rey Saúl. La diferencia es que para Manasés hubo, por medio del arrepentimiento, salvación. Así que si para Manasés hubo lugar para el arrepentimiento y la fe salvadora, ¿por qué no lo habría para Saúl, que no fue ni la quinta parte de lo que fue Manasés? Y si para otro discípulo como Pedro, que también negó a su maestro, lo traicionó jurando de que no le conocía, también para Pedro hubo perdón de pecado, arrepentimiento para fe y vida y también restitución ministerial. Si esta gracia de Dios llegó a Pedro, ¿por qué no llegaría a Judas? Así que por la evidencia podemos concluir que a últimas cuentas lo que priva a Saúl tanto como a Judas de la salvación es lo mismo que priva a todos los que están en el infierno. Esto fue su pecado. Así que no, Judas no puede justificarse ante Dios culpando a la predestinación. Yo me perdí, yo estoy en este lugar, yo me suicidé porque Dios me predestinó a esto. No, hermanos, no. Eso no lo enseña el calvinismo, eso no lo enseñan los reformadores. No malinterpreten su tradición teológica ni la confundan con el determinismo. Judas es culpable ante Dios porque también es responsable de su pecado. Y cuando los reformadores dicen que Dios lo determina o de alguna manera lo predestina, no dicen que lo haga de forma activa. Dios no fuerza a Judas a traicionar a Jesús.
más bien lo permite. No fue voluntad decretiva o voluntad activa, fue voluntad permisiva. Dios permite que Faraón obre en su maldad. Lo permite, lo determina porque no lo evita. Recuerden que no fue Dios, fue el maligno quien puso la idea de la traición en el corazón de Judas. Claro está, el maligno accede a Judas porque Dios lo permite, pero Dios no es quien pone ese pensamiento malo en el corazón de Judas. Y aún así también enseña la palabra de que podemos resistir al diablo. Así que los acontecimientos ocurren en el siguiente orden. Judas caminaba con Jesús, pero su corazón no estaba alineado con el de Cristo. El diablo desea poner la tentación en Judas. Dios lo permite. Judas escucha esa tentación, no la resiste y libremente decidirá obrar conforme a todas las palabras del diablo. Y una vez concebido el pecado y consciente también de lo que había hecho, pudiendo arrepentirse igual que Pedro, libremente también escoge escuchar el consejo del diablo y suicidarse, sellando así su alma sin que Dios haya violentado su libertad. Por esto es responsable y entonces hay de qué acusarle y condenarle como culpable al infierno. Bueno, y ahora te preguntarás, bueno hermano, ¿por qué te has decidido meter tanto en el tema de la predestinación o el determinismo en medio del Salmo 7? ¿Es necesario esta disertación? Bueno, permítame explicarme. A ver, no, pero sí. No, porque el Salmo 7 no habla de la predestinación, y sí, porque también aprovecho la exposición de estos salmos para enseñar teología. Teología interdenominacional, claro. No he dicho nada aquí que pueda ofender a arminianos o calvinistas. Bueno, aclaro nuevamente, arminianos y calvinistas estudiados, que saben lo que creen y dominan su sistema soteriológico. Ambos creen en la predestinación, esto es evidente, pero mis palabras buscan aclarar ciertos puntos, porque hay acusaciones falsas que se levantan de ambos lados, que sí me tomo la libertad para traer luz, para que un hermano nos haga una idea distorsionada de la teología del otro. Y técnicamente también la persona de Saúl ha sido una de las más usadas para hablar del caso de alguien que ha sido abandonado, desechado, alguien predestinado a la perdición. Y aunque te suene fuerte, puedo usar esta frase sin ningún tipo de problema. Predestinado para perdición, perfecto. Eso lo pueden decir todos, no importa si eres arminiano o calvinista. La discusión no empieza en este punto. El debate teológico realmente comienza cuando tratamos de explicar cómo ocurre este acto. Ahora permítanme 5 minutos abundar un poco en el tema de la predestinación. El arminiano dirá, somos predestinados, sí, según la presciencia de Dios, porque Él, como ser omnisciente, sabe quiénes van a aceptar o quiénes van a rechazar el evangelio. Y en cambio el calvinista dirá predestinado por la soberanía de Dios, porque la omnisciencia de Dios, esa capacidad de conocer todas las cosas, le permite ver que ningún ser humano va a creer, porque todo hombre es aborrecedor de Dios. Y por eso Él decide, libre, soberana y arbitrariamente, mostrar su misericordia sobre un grupo de personas a las cuales llama sin que estos puedan resistir ese llamamiento. Para la escuela arminio-wesleyana no es un problema decir que Saúl o Judas están predestinados para perdición. Y es que el mismo Jesús llama a Judas el hijo de perdición. Solo que un teólogo arminio-wesleyano rápido te señalará que estos dos personajes no se volvieron hijos de perdición por una intervención arbitraria de la soberanía de Dios. Te explicarán que el predestinado realmente es Cristo, dado que Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y todo aquel que acepte el Evangelio de Jesús por su libre albedrío, y Wesley nos explica que esta virtud le es concedida al hombre por medio de la gracia preveniente, y esto no es más que un acto de la gracia de Dios que permite que al hombre, mediante la predicación del Evangelio, se le impute un libre albedrío para decidir si acepta o rechaza el mensaje de salvación. Y ejerciendo esa libertad concedida por medio de la predicación del Evangelio, la persona decidirá si seguir a Cristo libremente y así será salvo, o rechazarlo y seguir complaciéndose en el pecado, y así se perderá. Solo existen dos predestinados, Cristo para salvación y Satanás para perdición. Si permaneces fiel en el camino de predestinación labrado por Cristo como Cordero inmolado, terminarás junto a Él en la Nueva Jerusalén. En cambio, si optas por el camino de predestinación hacia el infierno labrado por Satanás, terminarás con Él en la misma condenación. Este es el planteamiento teológico de la escuela de pensamiento arminio-wesleyana, que pone especial énfasis en la responsabilidad humana. Y por otro lado, también podemos escuchar a los teólogos calvinistas que tienen otra forma de interpretar esta realidad. Esta escuela teológica parte de la realidad de que Dios creó a un hombre bueno, pero podía cambiar.
Y esto es lo que efectivamente termina pasando, no porque Dios lo ordena, sino porque lo permite. Y aquí hacen diferencia entre voluntad decretiva y voluntad permisiva. Esto para dejar claro que Dios no indujo al hombre a pecar, Dios no se complace en que el hombre caiga. No fue su voluntad decretiva, sino la voluntad permisiva. Creen en un libre albedrío, pero solo otorgado a Adán y a Cristo. Aclaro que estoy hablando de un calvinista infralansariano. Ahora, este hombre caído está en una condición que le impide ejercer fe en Dios, perdiendo así el libre albedrío. Y sabiendo Dios que todo hombre está imposibilitado para por las obras de justicia salvarse a través de la ley, y de la misma manera está imposibilitado para depositar su fe en Cristo, porque esto sería una buena obra según la visión calvinista, Dios decide de toda esta masa que es la humanidad que se ha corrompido absolutamente, predestinar a un grupo de personas a las cuales Él amó sin hacer ningún tipo de distinción entre ellas, es decir, no las escoge en mérito de nada que hayan hecho, y en esas personas Él decide hacer notoria su misericordia predestinándolas para ser hechos a la imagen de Cristo. Y a estas personas llama iglesia. Y al resto de la humanidad que no predestina para salvación, no es que Él tenga que predestinarlos para perdición, es que ya lo están. En esta concepción teológica, Dios solo usa su voluntad decretiva para elegir de toda la masa que se iba a perder un grupo sobre el cual mostrar su misericordia salvándoles. Y esto lo hace de una forma soberana. Y así como la concepción arminiana resalta la responsabilidad humana, la concepción calvinista resalta la soberanía de Dios. Claro que lo que les he mostrado aquí es solo la superficie del debate. Y como este salmo va de la persecución que hace Saúl en medio de su delirio para conservar su poder a todo costo, he decidido tomarme mi tiempo para explicar ciertas características en la vida de Saúl, para mostrar y describir la decadencia espiritual que llevó a Saúl al suicidio, no como un acto de una intromisión soberana de Dios, arbitraria e injusta, sino como una cadena de acontecimientos que responden a un corazón entenebrecido, quien en un acto de rebeldía y obstinación se hace eco de un sinnúmero de malas decisiones que lo van conduciendo cada vez más al abismo. Y para concluir quiero decir que no fue el hecho de que Dios lo haya desechado como rey lo que conduce a que Saúl termine de la forma en que terminó su vida. Recuerden que en la escritura también tenemos casos, como habíamos visto anteriormente, de personas que han sido desechadas en un momento, pero después han sido útiles. Y muy rápido me viene a la mente el caso de Juan Marcos. En Hechos capítulo 13 podemos apreciar cómo cuando inician el viaje misionero, estando en Panfilia, Juan Marcos se vuelve a Jerusalén abandonando a Pablo. Ya en Hechos 15, cuando Pablo y Bernabé van a iniciar el segundo viaje misionero, Bernabé tiene a bien darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, invitándole nuevamente a acompañarles en este segundo viaje misionero, pero Pablo se opone. Esto porque ya Pablo había desechado a Juan Marcos, no le consideraba una persona confiable para acompañarlos nuevamente. En fin, le había desechado para el ministerio, de la misma forma en que Dios había desechado a Saúl para el ministerio. Y la disputa entre Pablo y Bernabé por llevar o no a Juan Marcos escaló en modo tal que tuvieron que separarse cada uno por su camino. Pablo se iría por su lado mientras que Bernabé se va con Juan Marcos. Y ya para el final de su ministerio, en los últimos años de la vida del apóstol Pablo, podemos leer en 2 de Timoteo 4, Pablo menciona como todos sus colaboradores mayoritariamente lo han abandonado. Solamente Lucas está con él y le pide a Timoteo que traiga a Juan Marcos. Esto ya implica que Juan Marcos estaba disponible y dispuesto sin ningún tipo de rencor a colaborar con Pablo, y este le da la orden a Timoteo de que lo tome y lo traiga con él, porque ahora Juan Marcos le es útil para el ministerio. Esto demuestra que quien hoy puede no estar apto para el ministerio y ser desechado por lo mismo, mañana puede estar apto y ser aceptado. De la misma manera, quien antes, para Pablo, era apto para el ministerio, en este momento lo había abandonado y ya no eran aptos para el ministerio. En otras palabras, y a modo de conclusión, que Dios diga que una persona es desechada, no siempre, no en todos los casos, significa que esa persona debe permanecer en esa condición por siempre, pues su situación puede cambiar. Y ya entendido el contexto histórico en el cual tenemos a un Saúl desechado por Dios, enloquecido, cegado por la ira, buscando preservar su trono a todo costo y bajo la influencia de un espíritu malo que Dios permitió que viniera a él para atormentarle más. Y por el otro lado, el panorama es el de un joven David escogido por Dios, ecuánime, con mansedumbre, que no busca conquistar el trono que Dios le ha dado por la fuerza, sino que espera a que Dios sea quien se lo dé, y bajo la influencia directa de Dios Espíritu Santo,
tenemos el cuadro completo. Dos perfectos antagonistas. Uno refleja la realidad de gobernar lejos de Dios, un rey tiránico que no era ejemplo para nadie, un reino inestable, una nación debilitada y un futuro incierto, frente a la figura mesiánica, el rey que gobernaba acorde al corazón de Dios. Otro dato importante que se nos da en el encabezado del Salmo es que David escribe este cántico a causa de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. ¿Y quién es este Cus, hijo de Benjamín? Para responder esto, hay tres teorías mayormente aceptadas. Algunos, al leer Cus, piensan que es una alusión a la tribu de los cusitas, algún esclavo etíope que servía a la familia de Benjamín. Otros señalan que Cus debiera traducirse como Cis. Cis era el padre de Saúl, entonces en vez de un cusita sería el mismo padre de Saúl el que habría hablado mal de David. Y un tercer grupo piensa que Cus es Simei, el hombre que habló mal de David cuando huía del Salón, lo cual vimos ya en salmos anteriores. Este personaje singular que cuando David huía de Jerusalén por causa de la persecución de su hijo Absalón, le salió al encuentro maldiciendo y gritándole toda clase de insultos al rey David. Los que proponen que fuera un cusita, un extranjero probablemente etíope, se centran en el argumento etimológico del nombre, pero profundizar más allá de esto no podemos. Los que dicen que es una referencia a Cis, el padre de Saúl, lo cual no implicaría que fuera el mismo personaje Cis, sino alguien de la familia de Cis quien habló mal del rey David. Y esta teoría es ingeniosa, pues bueno, dentro de la familia de Saúl, a excepción de Jonatán, es muy fácil encontrar gente que estuvieran enojado con David, pues un cambio de rey les quitaría a ellos los privilegios de ser personas cercanas al poder, de ser la élite gobernante de la nación. Ahora sería la familia de Isaí de la tribu de Judá. El asunto con esta teoría es que se basa sobre una presuposición. Habría que suponer que algún copista en los miles de años de traducción cometió un error y cambió Cis por Cus, lo cual, conociendo el trabajo tan meticuloso por el que se regían los copistas judíos a la hora de concebir un nuevo manuscrito, resulta bastante difícil que hubieran cometido tal error. Y digo difícil, no imposible, porque la iglesia cristiana cree en la infalibilidad y la inerrancia de los manuscritos originales, no en el proceso de los copistas. Y los manuscritos originales no lo tenemos, pero sí podemos reconstruirlos con la información disponible. Tal vez no con plena exactitud, pero sí una aproximación bastante exacta. Y la teoría más aceptada para determinar quién es Cus, el benjamita del Salmo 7, es que se trate de Simei, dado que este sí es un personaje histórico de los tiempos de David, que se describe como benjamita y que le dijo palabras muy hirientes a David en un momento de aflicción, momento detonante del Salmo 3, 4, 5, 6 y probablemente muchos más escritos de David. Y aunque sí, de las tres para mí es la teoría que más me convence, tenemos que ser honestos con el texto, y aquí ni siquiera hay un aproximado como de Cus a Cis. No, el salto de Cus a Simei sí es bastante grande. Y bien, no está mal que podamos especular un poco y sacar conclusiones, ideas, mientras que dejemos en claro que son nuestras opiniones, nuestras inferencias y no lo que dice el texto en sí mismo. El error no está en especular, en imaginar qué pasó, sino cuando dogmatizamos, cuando instituimos nuestras opiniones como si fueran la verdad, aun cuando no tenemos ninguna evidencia en nuestra mano. Yo, buscando ser consecuente con el texto, aunque pueda imaginarme que se trate de Simei, o bien pudo haber algún error en algún escriba y se trate del padre de Saúl o algún miembro de la familia de Saúl protestando por perder sus derechos monárquicos, o algún cusita que haya servido en la familia de Benjamín y ahora esté molesto por el cambio de poder. Claro que puedo creer que alguna de estas teorías pueda ser correcta, pero volviendo a la idea, el texto bíblico habla de un Cus benjamita sin que se nos aporte más ningún dato. Así que vamos a callar donde la Biblia calla y asumiremos no una de estas tres teorías, sino lo más inherente al texto, que este tal Cus es un personaje incógnito del cual no se da más información y es imposible localizar histórica, bíblica o teológicamente. Ahora sí, vamos a inquirir en el Salmo 7. Y dice en el versículo 1, Señor, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Ya este primer versículo nos presenta un tema recurrente en el libro de los Salmos, y es la confianza en Dios como un refugio ante el peligro, el sufrimiento y la persecución. Como bien dice el Salmo 9, el Señor será refugio para el pobre, refugio para tiempos de angustia. Del mismo modo, el Salmo 18:2 dice, Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y como es de esperarse, tanto el Salmo 9 como el 18 son salmos de David. David comienza pidiendo liberación,
Y como ya vimos en los salmos anteriores, me refiero al 3, al 4, al 5, al 6, este clamor se había convertido en un reflejo casi involuntario en la vida de David. Recordemos que aquí estamos viendo un David aparentemente joven, pues la mayoría de eruditos y comentaristas bíblicos coinciden que este salmo fue compuesto en el periodo de la persecución de Saúl anterior al reino davídico, y aunque posteriormente David llegaría a ser el rey de Israel, seguía siendo la misma persona, y podemos apreciarlo en sus escritos que, aunque ha pasado el tiempo y ya es un David más maduro, pero con la misma respuesta ante las amenazas externas. Esto es, refugiarse en Dios siempre. Así que podemos concluir que este primer versículo es un clamor de confianza. Porque en una situación de desespero puede que surjan muchos tipos de refugio, pero ninguno de estos refugios es legítimo. Y bien lo había entendido Saúl, el cual había buscado refugio en aferrarse al poder, en consultar una divina o en la violencia, incluso en tratar de matar a David. La experiencia le había dejado claro a este hombre de Dios que solo el Señor podía ofrecer una liberación real. Y este versículo también nos deja bien claro que Dios siempre se mostrará dispuesto a liberar a aquellos que le buscan sinceramente. Y entendiendo de que él se encontraba en medio de una persecución injusta, que también era joven, está por primera vez experimentando lo que es una ansiedad real. Por eso se muestra vulnerable ante Dios porque sentía miedo. Sin embargo, se puede evidenciar su relación con Dios y lo que es en la práctica la guianza del Espíritu Santo cuando este joven decide redirigir ese miedo hacia la dependencia relacional que tenía con Dios, lo cual es un mecanismo de afrontamiento saludable. David no se victimiza, no se justifica, no culpa a otros, él solo encomienda su causa a Dios y espera con fe. Y esta situación históricamente me recuerda cuando Martín Lutero tuvo que compadecer ante la Dieta de Worms en 1521. Era acusado de herejía tanto por el imperio como por la iglesia. Así que príncipes y cleros se unieron en ese lugar con el fin de condenarlo a la hoguera. E igual que David, Lutero en esencia lo que exclamó fue: mi causa está en manos de Dios. Él, aunque tenía una mente muy aguda y un intelecto muy avanzado, no contraatacó con violencia, solamente confió en la providencia divina. Igual que David, Dios se apiade de mí. Y esas fueron sus últimas palabras ante sus acusadores. ¿Y qué creen que pasó? Dios se glorificó y se apiadó de él. Y no solo de Lutero, también de ti y de mí, que gracias a la valentía y a que se refugió en Dios y Dios obró a su favor, así nace la Reforma, la Iglesia protestante, y por medio de esta iglesia hubo una división, una separación radical entre las mortajas del Vaticano y la verdadera devoción a Dios. Volvería a ser la Biblia y no la tradición el verdadero centro de nuestra relación con Dios. ¿Y por qué pedía ayuda a David? Continúa en el versículo 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. El salmista habla de todos mis enemigos en plural, pero en este segundo versículo parece hablarnos de uno en específico que en su actuar se compara a la fiera que desgarra la presa. Este comportamiento viene muy afín con el de Saúl en sus tiempos de delirio. Y aunque hoy en día en el territorio de Israel no podamos encontrar leones, en los tiempos de David sí los había. La evidencia bíblica nos narra varios pasajes donde Sansón, el mismo David o Benaías y otros guerreros judíos tuvieron que enfrentarse a leones. En la literatura bíblica, por lo general, la figura del león simboliza el poder, la crueldad y la brutalidad. Pues el poder de Cristo se nos muestra en que es el león de la tribu de Judá, pero la crueldad de Satanás también en que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el Salmo 17, que es una oración de súplica del rey David, nos encontramos con el versículo 12, que también dice: son como león que desean hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Otro detalle muy importante que apreciamos en este versículo 2 del Salmo 7 es que David realmente lo que está preocupado es por lo que pueda pasarle a su alma. Saúl, en sus delirios de grandeza y en la persecución que había emprendido contra David, no se contentaría solamente con dañar su alma. Él deseaba matarlo, él iba a asesinarlo. Sin embargo, lo curioso aquí es que David se preocupa por su alma. Lo realmente interesante es que David se preocupa más por su integridad espiritual que por su integridad física. Y pudiéramos legítimamente preguntarnos por qué razón involucrar el alma, si lo que buscan sus enemigos matar y destruir es su cuerpo.
Para responder esta pregunta tendríamos que esperar 1000 años después, y sería un descendiente del mismo rey David quien nos traería la respuesta. En Lucas capítulo 12 versículo 4 dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Como también menciona el pasaje paralelo en Mateo 10:28, que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Esto porque a veces la realidad física y la realidad espiritual pueden ser divergentes. Una victoria física, es decir, ganar la vida, si se obtiene al costo del pecado, puede ser una derrota espiritual, perder el alma. Pero una derrota física, si se obtiene al costo de preservar la santidad, esta sí puede ser una victoria espiritual, ganar tu alma. Y sigue el Señor Jesús con su enseñanza: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene potestad, es decir, tiene la autoridad, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Como traduce Mateo, temed más bien aquel que puede hacer perecer, y esta es una mejor traducción de la palabra griega apolumi, que traduce la Reina Valera como destruir, pero es más seguro traducir perecer, como bien hace la Biblia de las Américas, porque capta mejor la idea y evita la confusión aniquilacionista. Aquel que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno o gehenna. Resumiendo, la integridad espiritual es de mayor valía que la integridad física. Como bien me gusta decir, David era un hombre que teológicamente estaba adelantado a su tiempo. Sabía que tarde o temprano todos tendríamos que morir, que nuestra realidad física está condenada a perecer, y lo único trascendente en esta vida era nuestra realidad espiritual. ¿Cómo estábamos nosotros ante Dios? ¿Cómo nos presentaríamos ante el Creador? Y es por esto que la mayor preocupación de David era que la aflicción que le causaba aquella persecución pudiera hacer mellas en su alma, que pudiera apartarse de Dios, cumpliéndose en él lo que años después escribiría su hijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El principio de la sabiduría siempre será el temor a Dios. Así que la verdadera batalla se estaba librando dentro del alma de David, en su mente. El maligno, que como león rugiente buscaba devorarlo, contra el temor de Dios, que le invitaba a mantenerse en integridad y firme, sabiendo que podía perder todo lo terrenal, pero si él preservaba su alma en integridad, su fe habría ganado la batalla. Y en un nivel de interpretación más abstracto, hay una transición psicológica entre el miedo a la persecución, simbolizada por el león, y la ansiedad de ser destruido sin remedio. La metáfora de David refleja cómo la persecución puede devorar el alma si no hay intervención de Dios. Estos versículos nos enseñan cómo la oración regula el miedo, transformándolo en esperanza. Ya en el versículo 3 David añade: Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, más bien yo he librado a los que sin causa eran mis enemigos. Si yo he hecho esto, entonces persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Oye, entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Y aquí viene el primer selap de este salmo. Como pueden apreciar, del 3 al 5 son versículos indivisibles. Todos responden a la misma idea, así que vamos a analizar el conjunto de ellos. Cuando menciona si yo he hecho esto, se refiere al crimen del cual le acusaba las palabras de Cus, el benjamita. Otro matiz que encontramos en estas palabras es la autoimprecación. Ya en otras ocasiones hemos hablado de la imprecación en los salmos. Son estas peticiones de juicio que a menudo los salmistas usan para dirigir a sus enemigos. Lo interesante es que aquí David está pidiendo la imprecación contra sí mismo. Si soy yo el que ha hecho lo malo, entonces merezco que me trates conforme a tu ira. Y uno de los ejercicios más beneficiosos que podemos tener como cristianos es la autocrítica. Sin embargo, aquí David no es que esté siendo tan autocrítico. Más bien, él está convencido a tal punto de que él no ha hecho lo malo y de que lo están difamando, que como sabe que tiene la ventaja moral delante de Dios, le dice al Señor: ven en juicio contra nosotros. Decide tú quién es el que está bien entre Cus y yo. Y al que está bien, exáltale. Y al que está mal, pues júzgale conforme a toda tu verdad. Si David no estuviera convencido de que él era quien tenía la razón, no hubiese sido tan autoimprecatorio, más bien hubiese clamado por misericordia como hace en otras ocasiones.
Lo que está ocurriendo aquí es algo simple. David está apelando a la justicia de Dios al declararse inocente. Esta es una estrategia común en los salmos, donde el autor se presenta como justo ante Dios. Ejemplo, tenemos el Salmo 18:20. Sin embargo, David no es arrogante. Antes de hacer cualquier acusación, se examina a sí mismo, porque la confesión y el autoexamen son esenciales para poder pedir justicia con integridad. David está reflejando con sus palabras el proceso interno que ocurre cuando uno procura estar en paz en su conciencia ante Dios. Y examinar la psicología de David es una bendición, pues a pesar de todos los procesos que pasó en su vida, tenía una autoconciencia muy saludable. Él no cae en el victimismo irracional, sino en un autoexamen bien riguroso. Lo cual, a diferencia del victimismo, el autoexamen de conciencia es tan provechoso para mí como para el prójimo. Ya para terminar con esta sesión, pudiéramos mencionar que este salmo tiene una armonía bíblica muy clara con el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Y quién es el autor de este Salmo 139? David. Y es el mismo David quien también dice en el Salmo 26, escudriñame, oh Señor, pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esta actitud de David en algún punto me recuerda a Sócrates, uno de los filósofos más sabios de su tiempo, quien igual que David fuera acusado injustamente en la ciudad de Atenas en este caso, y aunque el veredicto era de muerte y él sabía que era injusto, aún así él lo acepta. Pero su integridad quedó inmortalizada en esta frase: prefiero sufrir injusticias que cometerlas. La enseñanza más clara en estos versículos radica en la verdad de que el cristiano está llamado a hacerse un autoexamen de conciencia antes de pedir la intervención divina en cualquier asunto, porque la justicia de Dios es imparcial y busca la rectitud, por lo que el creyente debe asegurarse de que no hayan pecados no confesados. Y aquí termina con un Selah, esta pausa musical meditativa que anuncia un cambio. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Ya para este versículo 6, el cambio es evidente. David se torna completamente imprecatorio. David cree haber encontrado el momento oportuno para que la ira de Dios intervenga como un río. Es muy similar a la idea reflejada por Pablo en Romanos 1:18 cuando expresa: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este versículo 6 del Salmo 7 encontramos tres palabras claves: levántate, álzate y despierta. Para levántate se usa la palabra hebrea kum, la cual resuena más como un grito de guerra. La expresión es como si el salmista dijera: ponte en pie para el combate, Señor. Para álzate usará la palabra hebrea nasá, y esta consta de una variedad de aplicaciones inmensa, pero según la gramática hebrea y el contexto de este salmo, viene a funcionar como un sinónimo de kum. Así se busca reafirmar la primera idea: levántate para el combate, Señor. Mantente erguido contra la furia de mis enemigos. Y por último, despiértate, la palabra hebrea ur. Esta palabra comunica la idea de abrir los ojos. También significa alzar, levantarse, moverse o velar. Así que después del Selah, lo que viene es un cambio para llamar a Dios a la acción, pues el versículo 6 comunica la misma idea con tres palabras distintas. Ya para el versículo 7 continúa diciendo: te rodeará congregación de pueblo, y sobre ellos vuélvete a sentar en alto. El texto hebreo literalmente lo que dice es: y sobre ellos vuelve a lo alto. Pero si hay algo que nos enseña David bien claro en este salmo, es que por mucha injuria que hayamos recibido, por mucho que tengamos la justicia de nuestra parte, eso nunca va a ser una invitación ni una licencia para tomarnos la ira ni la venganza en mano propia. Santiago 1:20 nos dice bien claro: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este salmo me trae a la memoria la historia de Dietrich Bonhoeffer, quien tuvo que hacer frente a las injusticias del partido nazi alemán. Y aunque igual que David, Bonhoeffer pedía la intervención divina y la manifestación de la justicia de Dios, a diferencia de lo que pasó con David, que sí pudo ver cómo Dios castigó en esta vida a sus enemigos por su maldad, Bonhoeffer recibiría la justicia de Dios de una manera distinta, más bien yo diría de una forma más cristocéntrica, y esto sería por medio del martirio.
Si bien David recibe lo que en teoría penal se conoce como justicia retributiva, Bonhoeffer sería el ejemplo de un tipo de justicia superior, la justicia según Cristo a través del martirio. Yo lo llamaría la justicia del amor supremo, por lo que expresa Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y conociendo el obrar del Señor, no es para nada de extrañarnos que encontremos en los escritos del teólogo Dietrich Bonhoeffer el concepto de la justicia inmanente, donde las acciones humanas tienen consecuencias, pero su enfoque final es la justicia eterna de Dios, que juzga los corazones, no solo los actos. Así que si bien el concepto de la justicia retributiva que perseguía David en el Salmo 7 es algo muy legítimo, el concepto de la justicia inmanente de la cual nos enseñó Bonhoeffer a través de su teología y de su vida es muy superior, demostrando así cómo la enseñanza de Jesucristo perfecciona y aún supera la de David. Y así fue como al amanecer del lunes 9 de abril de 1945, Bonhoeffer fue llevado a la horca. Primeramente fue desnudado, serenamente se arrodilló, oró y una vez terminada la oración dijo sus últimas palabras: este es el fin, para mí es el principio de la vida. El doctor que estaba a cargo del campo de concentración y fue testigo de la ejecución de Bonhoeffer anotó sobre la misma: se arrodilló a orar antes de subir los escalones de la horca, valiente y sereno. En los 50 años que llevo trabajando como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Así que resumiendo, pudiéramos decir que el cristiano debe estar dispuesto a recibir los dos tipos de justicia de parte de Dios, ya sea la justicia retributiva o la justicia inmanente de Bonhoeffer, que bien puede ser la justicia de Dios por medio del martirio. Y aunque yo he usado la vida de Bonhoeffer como ilustración, lógicamente no asiento esta doctrina sobre un testimonio, sino sobre la enseñanza que las mismas escrituras nos dan. En Daniel capítulo 3 encontramos a un rey Nabucodonosor muy envanecido que levanta una estatua y obliga a que todo el mundo la adore. Sin embargo, hay tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que respondieron al rey: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos eran conscientes de que Dios podía manifestarse con una justicia inmediata, como efectivamente lo hace en el pasaje, y los libera, pero también podía hacerlos partícipes del martirio, es decir, no librarlo. Pero aún así, lo importante es que la postura de ellos, ser fieles a Dios, era una decisión inquebrantable. No vamos a desobedecer a nuestro Dios. Y cuánto aliento y edificación recibimos con este tipo de testimonios, ¿verdad? Y continuando con el Salmo 7, verso 8, el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En este verso, primeramente, deja claro que Dios no solo es juez de Israel, sino de todas las naciones. Nadie en este planeta escapa de la jurisdicción del Señor, porque Él es el juez supremo, la justicia misma. Y no existe mayor consuelo para un hombre inocente que se le permita apelar su causa delante de la justicia misma, ir delante del tribunal de Dios. Y así se libra de tener que llevar su causa delante de otro hombre que haga función de juez, el cual también puede equivocarse en su juicio porque no es perfecto. Y éste aplicará la justicia de acuerdo a su criterio moral y el entendimiento que le aporta a su mente limitada, porque los jueces humanos están propensos a torcer la justicia y parcializarse en un juicio. A ver, vamos a contextualizar un poco. Tenemos a un hombre llamado Cus que acusa a David, y este Cus es de la tribu de Benjamín. Quien gobernaba Israel en ese tiempo era otro benjamita llamado Saúl. El profeta Samuel recientemente había visitado la casa de David y lo había ungido como futuro rey de Israel, cosa que no se había hecho en secreto y lo conocía el rey Saúl y su familia. Por eso el príncipe Jonatán, hijo de Saúl, busca pronto pactar con el futuro rey de Israel, pacto que David cumplirá muchos años después con Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Pero en este momento inmediato tenemos a un Cus difamando de David y por otro lado tenemos a un rey Saúl lleno de inseguridades que probablemente presta oído a las palabras de Cus, y es muy probable que este fuera el detonante que cambia la actitud de Saúl de primeramente tratar de pactar con David dándole a Mical como esposa
a procurar ya definitivamente eliminarlo, matarlo. Todo este pasaje nos recuerda mucho la enseñanza de Santiago capítulo 3 sobre los males y los incendios que puede traer la lengua. Un miembro muy pequeño pero que se jacta de grandes cosas. El apóstol señala que la lengua es un mundo de maldad y la lengua de Cus debía estar alimentada por el fuego del mismo infierno. Por tanto, este versículo 8 lo único que nos está dejando en claro es que David reconoce que solamente hay un juez justo, el juez de toda la tierra, que si él va a ser juzgado por Saúl, va a salir culpable. Pero sobre Saúl hay uno más alto, el Señor. Y este versículo no es más que una apelación que hace David de la corte de Saúl a la corte del Todopoderoso. Siempre es bueno que tengamos presente que como ciudadanos del reino de los cielos, como cristianos que somos, tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Y continúa en el verso 9 diciendo: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y no sería la primera vez que en el libro de los Salmos nos encontramos con esta idea, una imprecación seguida por una alabanza. De la mitad imprecatoria de este versículo que dice fenezca ahora la maldad de los inicuos, podemos encontrar paralelos en el Salmo 34:21 y en el 75:7 y 8. Y sí, desde el punto de vista de la Biblia y de la justicia de Dios, no está mal que uno pida que el mal sea castigado, que el impío recibe el pago por su obra mala, mientras que el justo recibe la recompensa por su buen obrar. Esto, en el Antiguo Testamento, tanto como hoy, es válido y justo. Ahora, la enseñanza de Cristo va un poco más allá. Él está buscando que la misericordia triunfe sobre juicio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, enseñando que demos lugar a la ira de Dios, a la justicia y a la venganza, que Dios puede obrar de una manera perfecta. Que aunque tengamos un derecho legal de tomar la justicia por nuestras manos, optemos por la segunda vía. ¿Y cuál es esta segunda vía? El amor y la misericordia hacia nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros éramos enemigos de Dios y eso fue lo que Él hizo con nosotros. En vez de optar por la primera vía de la demanda de su justicia implacable, y dicho sea de paso, esta es la vía por la cual opta David en este salmo, pero a diferencia de David y de nosotros, nuestro Dios no actúa de esa manera. Él nos miró desde lo más profundo de su ser, pudiéramos decir que desde su corazón, nos miró con amor y por esto tuvo misericordia de nosotros. Aun cuando nosotros éramos sus enemigos, lo habíamos traicionado de la misma manera que lo hizo Judas. Delante de la corte celestial, la demanda que había en contra nuestra como seres humanos era la misma que pesa hoy sobre Satanás y sus demonios. Y esta es pecado, traición, el deseo de ser igual a Dios. Y el pago por este cargo siempre es la muerte, la separación espiritual y física de la presencia de Dios. En cierta ocasión el apóstol Juan nos invitaba a meditar en algo. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si bien el discípulo amado del Señor Jesús lo describe de esta manera, el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, enemigos de Dios, Cristo, el justo, murió por nosotros. Y si esto dice solo en el capítulo 5 de Romanos, imagínense lo que dice en el 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerdo que cuando volví a Cristo sobre el año 2009, en el discipulado que me dieron en la iglesia de Nazareno, mi pastor me enseñó una frase que nunca se me olvidaría. Él decía: si bien las personas entienden como correcto elegir entre lo bueno y lo malo, ustedes debieran entender que nosotros como cristianos no estamos llamados a elegir solo entre lo bueno y lo malo. Nosotros como cristianos e imitadores de Jesucristo estamos llamados para elegir entre lo bueno y lo perfecto. Y para nada el pastor nos estaba enseñando de que podíamos vivir una vida como la de Cristo, que nunca pecáramos. Eso sería irreal. El mismo David oraba porque Dios le perdonara los pecados que le eran ocultos, aquellos de los cuales él no tenía conciencia. Sin embargo, el pastor se refería a este tipo de situaciones como la que está transitando en este Salmo David, donde es justo y él tiene todo el derecho legal para exigir a Dios venganza, justicia. Eso es bueno. Sin embargo, no es lo perfecto. Lo perfecto es que él haga como hacía Cristo, que una de sus últimas palabras en la cruz, de las 7 palabras que mencionó, fue:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si era justo que la ira de Dios que se manifestó en el Gólgota consumiera a Caifás, a Anás, a los romanos y aún a toda la ciudad que exigió la crucifixión del Señor, aunque era legítimo pedir así, Cristo prefiere mostrarnos un camino, como describe Pablo en 1 Corintios 13, más excelente. Y este es la preeminencia del amor. Luego David continúa diciendo, establece tu justicia, Señor. Y esta frase es como ese tipo de peticiones que uno hace sin tener una conciencia real de lo que se está pidiendo. Porque David pensaba que con esta frase estaba incitando a Dios a castigar a sus enemigos. Sin embargo, a pedirle que Dios establezca su justicia perfecta, esa justicia también incluye su misericordia. Porque el equilibrio que existe entre los atributos y perfecciones de Dios resalta el hecho de que su justicia siempre será misericordiosa y amorosa. Del mismo modo, su misericordia amorosa también es en esencia justa. Y remata este versículo diciendo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. En hebreo, el corazón y los riñones. Y vamos a ver qué significa esto. La frase que a continuación les leeré del texto hebreo original dice así: Elohim Tzadik Bakham Livá Kilia. Ahora vamos a analizarla. Elohim significa Dios. Tzadik habla de justo, recto, derecho. Y ahora las tres palabras interesantes. Bakham se puede traducir como investigar, distinguir, escudriñar, examinar, poner a prueba, incluso tentar. Claro que como la misma Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie, esta sección se queda fuera. El que tienta los corazones es el maligno. Dios es el que los escudriña, los examina, los sondea, conoce lo más íntimo de ellos. Lo que ni siquiera la misma persona conoce de sí mismo, Dios lo sabe. Es importante aclarar que cuando Dios pone a prueba a los corazones, no lo hace porque Él necesita la información de cómo reaccionaría esta persona o aquella en tal o más cual situación. Él no tiene que experimentar con nosotros para conocernos. No podemos humanizar a Dios. Estos datos los conoce de antemano porque ante todo es un ser de naturaleza omnisciente. Todo lo sabe. Sin embargo, en el proceso de poner a prueba una vida, Dios no lo hace en beneficio de su inteligencia. No lo hace para entonces Él entender, sino en beneficio de la inteligencia del que pasa por la prueba. Lo hace para que nosotros nos conozcamos mejor. A ver, dejando un poco lo teórico y lo teológico, se lo voy a demostrar en la Biblia y en la práctica. Resulta que había un hombre llamado Job que se veía a sí mismo como una persona muy justa y buena delante de Dios. E imaginaba, igual que muchas personas piensan hoy, que haciendo lo correcto ante Dios nos va a ir bien. Entonces entra en escena el maligno quien cuestiona la verdadera fidelidad de Job. Y Dios, que conocía lo que había dentro del corazón de Job, permite que el maligno lo tiente, es decir, poner a prueba a Job, y no para beneficio de Dios, sino para que el maligno pudiera ver con evidencias reales y concretas de que estaba en un error. Esto en segundo lugar. Ahora, en primer lugar, Dios permite la prueba sobre la vida de Job y que el maligno le tiente para que la mente de Job fuera enriquecida con el conocimiento de la verdad. Por eso es que termina diciendo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En esta frase es como si Job dijera, yo antes de la prueba pensaba que te conocía y aún peor, pensaba que me conocía a mí mismo. Pero mediante este proceso de prueba que tú me has hecho vivir, Señor, he podido conocerte realmente. Así queda desmentida esa hipótesis que tienen muchos cristianos hoy de que Dios nos permite pasar por pruebas para ver entonces qué es lo que hay dentro de nuestros corazones. Eso es herejía, eso es falso. Dios no necesita ponerte en una prueba o enfermarte para saber qué hay dentro de ti. Ahora, el que lo tienes que conocer eres tú. Por eso Él permite que tú pases la prueba, para que tú y yo, mediante el proceso de prueba, comprendamos, igual que Job, sabiduría de lo alto. Y esta es la idea que nos comunica la palabra hebrea bakham, la que se traduce en este texto como probar o escudriñar. Y lo primero que Dios escudriña es la mente. La palabra livá lo que significa es corazón. Sin embargo, a diferencia de nosotros, para los hebreos, la palabra corazón no significa el centro de las emociones. Esa sería kiliá, la cual menciona después y también analizaremos.
Pero el texto primero dice que Dios escudriña el corazón. Y para la mente hebrea, el corazón representa los pensamientos. El livá es la mente, el asiento de la conciencia moral y de los pensamientos, el lugar donde se maquinan las ideas. Este era el órgano representativo, según la mentalidad judía, de los procesos psíquicos, la fuente primaria del conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Pero no solo Dios escudriña la mente, para nosotros el cerebro, para los judíos el corazón, sino también los riñones, lo que se identifica con la palabra kiliá, que su primera acepción es riñón, pero figurativamente se refiere a la mente emotiva, la fuente primaria de los sentimientos, al ser interior, a las entrañas de nuestros pensamientos emotivos, lo que nuestra cultura llama el corazón. Así que terminando con esta explicación de cómo funcionaba la mente judía, lo que para ellos es la mente, para nosotros identificado con el cerebro, para ellos esa mente se identificaba con el corazón, era de donde nacían las ideas. Y a lo que nosotros llamamos el mundo de los sentimientos e identificamos con el corazón, en la mentalidad de ellos el órgano relacionado con el sentir y con las emociones eran los riñones. Así que según este texto, Dios primero pone a prueba, escudriña nuestra mente, nuestros pensamientos y posteriormente nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él primeramente observa lo que maquinamos y luego lo que nos condujo, lo que nos motivó a ese razonamiento. Dios conoce tanto lo que pensamos como lo que sentimos, quiere decir el salmista. Y continúa en el versículo 10 diciendo, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y vuelve a resurgir la figura del escudo. Recordemos que en el Salmo 3.3, después del primer Selah, venía esta exclamación: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y en nuestro comentario bíblico a ese salmo hicimos todo un análisis en torno a la figura literaria del escudo en ese salmo. Ya en el Salmo 5.12 David volvió a exclamar: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. La palabra hebrea para escudo es magem. Y quisiera aprovechar para también aclarar algo sobre el famoso Magem David. La gente piensa que cuando se refieren a la estrella de David, a ese símbolo con dos triángulos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, que hoy está en la bandera del nuevo Estado de Israel, muchos ignoran que Magem David no significa estrella de David, sino escudo de David. Porque en el hebreo bíblico la palabra hebrea para estrella sería Kohab. Sin embargo, nadie dice Kohab David. Todo el mundo dice Magem David. Y lo primero es aclarar que este símbolo no tiene ninguna relación, al menos históricamente, no hay ninguna evidencia que vincule directamente a David con ese símbolo. Al contrario, hay muchos vínculos entre ese símbolo y el esoterismo y el ocultismo. Esa estrella en verdad está relacionada con los principios de la filosofía y el pensamiento hermético. De hecho, en casi todos los libros de iniciación de magia se busca con este símbolo, encerrado en un círculo, mostrar que los dos triángulos están presentando el principio hermético básico. Este expresa que como es arriba, así también es abajo. Que el plano superior espiritual tiene repercusión en el plano inferior humano y viceversa. Por eso un triángulo en forma de flecha apunta hacia arriba y otro hacia abajo. Y ahora sería legítimo que te preguntaras, ¿y cómo llegó un símbolo ocultista a convertirse en la principal cara del judaísmo actual? Y la respuesta lamentablemente es simple, porque el judaísmo actual, como la moderna nación de Israel, se sostiene no sobre la fe en la Torá, la ley de Moisés, ni en el Tanaj, el Antiguo Testamento, sino en las enseñanzas del Talmud y la tradición rabínica. Y ocurre que en la Edad Media se puso muy de moda una corriente de pensamiento ocultista entre muchos rabinos judíos que después se convertiría en la escuela de pensamientos cabalista. Y si bien yo no me voy a detener a explicarles aquí qué cosa es la cábala teórica o la cábala práctica, ni qué enseña el Zohar, ni de qué va esta escuela de pensamientos, sí les voy a dejar claro que muchos de estos rabinos planteaban que a través del uso de ciertos principios cabalísticos tú podías llegar a dominar los demonios, porque en otras palabras, este era el gran poder de Salomón, el cual David conocía y le heredó en esta estrella de David que se convertiría posteriormente en el sello de Salomón. Con este nombre es descrito en muchos libros ocultistas. Y aquí es donde nace esta tradición que vincula a David y a Salomón con estos sellos. Son presentados como magos cabalistas, siendo este sello la fuente misma de su poder.
Y aunque sin evidencia histórica o argumento arqueológico alguno, esta tradición ha logrado abrirse un lugar privilegiado en la mentalidad judía de hoy, pues esa ideología planteaba que el escudo de David estaba en el poder de controlar los demonios, en ese sello, que este amuleto mágico era su protección en las batallas y en todo lo demás. Y así se establece la ideología del Magem David, la cual muchos evangélicos sin saberlo están abrazando hoy. Y así entran los movimientos judaizantes en la iglesia de hoy en día, ignorando que el símbolo principal que identificó a la religión judía nunca fue esta estrella, siempre fue el menorá, el candelabro de 7 velas que se apreciaba en el tabernáculo de Moisés y posteriormente en el templo de Salomón. Por tanto, que aparezca esta estrella en la bandera del Israel actual y no el menorá, que es el símbolo que identifica la religión de Abraham, de Moisés, ya es una total declaración de intenciones de cómo o bajo qué principio se construiría la nueva nación en el 1948. Y no sería sobre la genuina fe en Yahvé, sino sobre la tradición de los rabinos de la Edad Media, rabinos mayoritariamente cabalistas y ocultistas. Por lo tanto, un cristiano o un templo cristiano no debe tener bajo ninguna circunstancia símbolos como la mal llamada estrella de David u otra simbología de este estilo. Concluyendo, mis hermanos, los que hablan de la estrella de David y lo llaman Magem David, están diciendo, porque lo creen, que la protección de David no era el Señor, sino cierto sello mágico, cuando lo que dice y enseña muy claramente el Salmo 3, el Salmo 5 y el Salmo 7 y muchos más, es que David llamaba su Magem, su escudo, al Señor. Magem Yahvé, no un amuleto mágico. ¿Y a quién le vamos a creer? ¿A lo que está escrito en los Salmos? ¿O a un grupo de rabinos confusos que estaban buscando mezclar y sincretizar tradiciones? Así que si alguien se te acerca y te dice que él tiene el Magem David o que la bandera de Israel tiene el Magem David, corrígele con mucha mansedumbre y dile, pues no. La iglesia tiene el verdadero Magem David, que es que el Señor es su escudo, como bien declara David en el Salmo 7:10. ¿Y cómo nos protege el verdadero Magem David, el verdadero escudo que es el Señor? ¿Cómo protege a sus siervos? Pues el mismo versículo dice que este escudo salva a quienes son rectos de corazón. Y a diferencia de lo que pudiéramos pensar en el texto hebreo de este versículo, no se usa la palabra kiliá que se usó en el anterior para corazón. Ahora usa la palabra lev, que aunque de igual manera es corazón, a diferencia del anterior, esta tiene un campo semántico más abarcador, describiendo tanto la capacidad emocional como la cognitiva. Así que la enseñanza se resume en que cuando somos fieles a Dios, y esta fidelidad debe incluir tanto nuestras emociones como nuestro intelecto, para aquellos que viven así hay una promesa de parte de Dios, y es que estaremos bajo el cuidado y la protección del verdadero Magem David. Y esto no se trata de un símbolo, ni un sello, ni un truco de magia. Se trata de la presencia favorable de Dios en tu vida. Pudiéramos decir que David describe lo que se siente estar bajo el poder del verdadero Magem David, la protección de Dios sobre su vida, cuando en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga son su verdad. Así que nuestro escudo y nuestra espada, nuestro Magem David y nuestra espada del Espíritu, es la verdad de Cristo revelada en el Evangelio. Y qué gratificante es saber que Dios es nuestro escudo. Y hasta aquí este primer estudio del Salmo 7. Hoy hemos analizado el texto del versículo 1 al 10 y en la próxima semana, Dios mediante, indagaremos del 11 al 17. En ese estudio retomaremos la enseñanza del Salmo 5 en cuanto al pecado y al pecador y el origen de la maldad. Sin más, es mi deseo que Dios le bendiga.